Muchas personas pueden estar pasando por circunstancias o situaciones que los marcan en la vida. Y por eso hoy vamos a tocar un tema como es el poder de tu historia. Cómo levantarte de esas circunstancias de víctima, de esas circunstancias en donde a veces muchos hacen un drama. Y para esto les traigo un gran motivador internacional, escritor, conductor, Alberto Sardiñas. Le doy la bienvenida aquí en este grandioso programa. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar sobre todo con tu gran público, de No, verdad que sí. con todo el cariño, Además, Alberto. me encanta tu casa, tengo que decirlo. Uno se siente en paz, se siente en armonía y sobre todo en tu compañía. Cuéntanos, tú escribiste un libro que se llama El poder de tu historia, tú eres el mejor ejemplo y quiero que nos comentes acerca de dónde inició, de dónde arrancaste este gran cambio que tocaste en tu vida y que le ha servido de experiencia para muchas de las personas que te siguen. Tú sabes que yo creo que a todos nos pasan las cosas por alguna razón y lo más difícil es cuando nos encontramos con esa circunstancia y no entendemos por qué nos está pasando. Me parece que eso es una realidad que le pasa y le ocurre a cualquiera y probablemente a usted que nos está viendo en este momento. Lo interesante es que yo por muchos años he trabajado en radio y en televisión, desde Venezuela, donde soy originalmente, hasta que me mudé a Estados Unidos y seguí haciéndolo. Pero hace unos 8 años más o menos yo pasé por lo que yo llamo el momento más difícil de mi vida, ¿no? Había yo empezado a trabajar en una nueva empresa, con un nuevo programa de radio, y en cuestión de 90 días, Alfonso, yo me vi en un momento sumamente oscuro, porque en esas pocas semanas vi cómo mi programa de radio fue cancelado, a pesar de que seguía trabajando en la compañía. Aparte de eso, terminó una relación muy importante en mi vida. Yo tenía una novia con la que llevaba alrededor de unos 3 años y eso se acabó también. Pero el golpe más duro en este momento, en este ciclo de 90 días, fue cuando perdí a mi mamá por cáncer de seno. Fue sumamente difícil, fue evidentemente un golpe como el que cualquiera sentiría, cualquiera que nos está viendo, como uno sentiría de perder un ser querido tan importante como es la madre. Cuando yo me veo en ese momento tan oscuro, yo digo, bueno, en algún momento tendré que salir de esto, en algún momento tendré que despegar de nuevo, pero definitivamente no veía esa luz al final del túnel como nos pasa a todos en un momento así. Total es que un día me llama mi jefe a su oficina y me dice, Alberto, quiero conversar contigo porque hay un proyecto del que te quiero hablar. Y él me dice que está pensando hacer un programa de radio por las noches donde entre canciones el conductor del programa va a escuchar las historias de la gente. Y cuando se lo pidan, ese conductor del programa va a darle una opinión a las personas acerca de lo que están viviendo. Cuando me está diciendo eso y yo estoy trabajando como productor en la emisora, le digo, con mucho gusto, dime a qué psicólogo vamos a traer, vamos a hacer, como decimos en la industria, el demo, la prueba. Y él me dice, no, yo estoy pensando en ti como conductor del programa. Y en ese momento yo le digo, mira, un momento, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio, al hombre que no sabe qué hacer ni siquiera con su propia vida, que escuche las historias de los demás y trate de ayudarlos. Y en ese momento él me dijo que sí, que él creía que yo era la persona para hacer algo como eso. Entonces, imagínate, un momento de depresión, un momento muy triste y muy oscuro, en el que de pronto me dicen que tengo que darle ánimo a los demás. Yo no me lo creía, pero yo tuve una mentalidad de lánzate, ¿no? Una mentalidad de vamos a hacerlo y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para mí. Y era como un nuevo reto, o sea, a veces nosotros en nuestra mayor sombra o como yo llamo en la mayor oscuridad es donde arranca la luz. Exactamente, y de pronto empiezo a ver cómo esto despega. El programa comienza a tener éxito, la gente empieza a confiar en mí como amigo, claro, porque al fin y al cabo no soy un psicólogo, no soy un médico, no soy un psiquiatra, no soy una persona que tenga una preparación para eso, sino que daba yo mi opinión de amigo. Y la gente muchas veces llamaba para desahogarse simplemente. Y yo digo, wow, qué increíble que en el momento más oscuro de mi vida fue cuando empezaba la mayor bendición en mi carrera, que también se convirtió en una bendición personal. Porque te tengo otro cuento que pasó con eso, mi querido Alfonso. Cuéntanos. Y es que a raíz de que me convertí en conferencista, me tocó viajar a San Diego, California, hace 6 años, a dar una conferencia a un grupo de mujeres hispanas. Y de pronto, en ese lugar, conozco a una mujer que me llamó muchísimo la atención. Comenzamos a hablar, me dio un pequeño tour por la ciudad, regresé a Miami, seguimos hablando por teléfono. Tuvimos una relación que estuvo a larga distancia por 2 años y medio y hoy en día es mi esposa, con quien tengo una hija de 1 año y medio. ¿Qué le puedes decir tú a todas aquellas personas que en este instante pueden estar atravesando un momento difícil o de tristeza o que se pueden sentir allí como en ese hueco
porque yo creo que en este año es un año de la transformación y hay mucho movida, hay como una movida muy grande y muchos cambios, que a lo mejor las personas están cambiando de país, están cambiando de empresa, como lo hablábamos antes de iniciar esta hermosa entrevista, o sea, el mismo mundo está llevándonos a cambios contundentes, pero resulta que el cambio realmente arranca dentro de nosotros. Yo creo que arranca dentro de nosotros, pero sobre todo una de las claves, si usted que me está viendo está pasando por un momento oscuro, difícil por el que todos hemos pasado, es acordarnos que hay una lista de cosas que son las cosas que nosotros podemos controlar. Y hay una lista de cosas que son las cosas que no podemos controlar y que tenemos que dejar en manos de una fuerza superior. No importa cuál sea su fe, no importa en qué crea usted, hay gente que le llama el universo, yo le llamo Dios como un gran creyente en Dios, pero todo el mundo tiene derecho a creer. Y entonces, si usted cree en una fuerza superior que está en control de las cosas, déjele todas esas cosas a esa fuerza superior, las que no puede controlar, pero tomemos acción en las cosas que sí podemos controlar. Démonos cuenta que al fin y al cabo, por ahí dicen a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tenemos que tener mucha fe, pero no podemos sentarnos a esperar, como dicen por ahí, a ganarnos el billete de la lotería sin haber salido a comprar el ticket, ¿no? Que es otro de los ejemplos que utilizamos en las conferencias. Hoy con Alberto Sardiñas hablando acerca del poder de tu historia. Este es un momento trascendental dentro de tu ser. Qué hermosa esta bella historia personal, porque nosotros, recuerda que cuando tomamos la responsabilidad de nuestra vida y también se la entregamos a la divinidad, todo comienza a tener un rompecabezas perfecto. Gracias, y dentro de esa gran energía habita un gran potencial que hoy se abre para ti. Y seguimos con toda esta hermosa energía, hoy conectando ese gran poder de nuestra historia, tomando responsabilidad. Y estoy feliz de tener a Alberto Sardiñas, escritor, motivador, conductor, que ahora nos va a hablar acerca de las claves de cómo conectar ese poder, cómo hacer de tu historia una gran herramienta para salir adelante y sobre todo en estos momentos de cambio. Cuéntanos acerca de esas claves, Alberto. Exactamente. Entonces, el concepto del poder de tu historia, que es el nombre de mi libro y de la conferencia con la que viajo a varios lugares, tiene que ver con tres cosas que nosotros podemos hacer para tomar nuestra historia personal y convertirla en algo positivo que nos traiga paz ahora y productividad y felicidad en el futuro. ¿Cuál es el primer punto? El primer paso es muy sencillo y se llama reconciliación. Nosotros tenemos que empezar por reconciliarnos con nuestra historia, y esto tiene que ver con el poder de perdonar. Muchos venimos desde un jefe injusto en nuestro trabajo hasta un padre o una madre maltratador o maltratadora o ausente, ¿verdad? O sea, son historias de todo el que nos está viendo en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es perdonar, porque el rencor solo nos hace daño a nosotros. Y está demostrado científicamente que perdonar reduce el estrés hasta en un 50%. Entonces, reconciliarnos con nuestra historia, es decir, esto me pasó, yo perdono a la gente involucrada, que no quiere decir que vas a salir corriendo y vas a volver con ese ex que te hizo daño, ni nada por el estilo. Es simplemente dentro de ti misma o dentro de ti mismo perdonar. Entonces, la reconciliación es el primer paso para encontrar esa paz. El segundo, mi querido Alfonso, es lo que llamo la capitalización. ¿Qué quiere decir capitalizar? Quiere decir cómo agarro lo que tengo o lo que me ha pasado y lo convierto en algo productivo. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, por ejemplo, si no hubiese sido por, y usted lo llena allí, si no hubiese sido por tal cosa, yo hoy no tendría, y vuelve y lo llena. Si no hubiese sido por el drama, o sea, lo que es la historia de la persona. Exactamente, si no hubiese sido por esa experiencia difícil. O sea, el divorcio, la salida del trabajo, X o Y. O X o Y, entonces yo hoy no tendría tal cosa. Entonces eso es capitalizar y darnos cuenta de que pasar por eso, superar esas experiencias, nos trajo fortalezas, nos trajo nuevas formas de resolver los problemas y nos trajo nuevas oportunidades, porque se cerraron unas puertas que después hicieron que otras se abrieran o van a hacer que otras se abran. Entonces, es decir, ¿cómo capitalizo? ¿Cómo le pongo un interés a esa cuenta bancaria de historias que tengo para que entonces se conviertan en riqueza para mí? ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto es el más importante de todos, que es el de tomar acción. Entonces, reconciliaste tu historia, te reconciliaste con tu historia, capitalizaste en lo que aprendiste y de último, ¿qué haces? Tomas acción, empiezas a dar los pasos necesarios, por ejemplo, para entender que si a lo mejor tú tuviste un papá o una mamá que hizo que tú tuvieses un amor por las finanzas o por el ser abogado o por el ser doctor, entonces empieza a tomar acción si tú te diste cuenta que quieres capitalizar en eso, en esos conocimientos, en esas cosas y buscar un trabajo en esa área, que no quiere decir que tengas que empezar a estudiar después de que no tienes el tiempo, pero a lo mejor puedes empezar a buscar acercarte un poco a un área
que siempre viste en tu historia personal y que te llamó la atención. Qué bonito esos puntos. Y con eso yo siento que vamos a lograr mucha paz, vamos a lograr que nuestra historia deje de ser una piedra en el zapato y se convierta en un empuje para nuestro propio éxito, en un empuje para nuestra propia felicidad. ¿Qué le dices a aquellas personas, por ejemplo, que ahorita están pasando, ok, listo, ya está el drama, están en ese cambio, están como en esa nueva reestructuración de vida, pero también hay como mucho miedo y hay como muchas cosas que dentro del entorno, en esa adaptabilidad, pues pueden estarse desequilibrando, Alberto? Mira, el miedo es natural, pero al miedo hay que enfrentársele. El miedo, gracias a Dios, existe, porque si no estaríamos todos preguntándonos qué pasaría si saltamos de un quinto piso y no tuviésemos el miedo. Entonces, el miedo es el que hace que nos cuidemos físicamente, que nos cuidemos como personas, que cuidemos a nuestra familia. Pero el miedo a veces sabemos que es irracional. Cuando sabemos que el miedo es irracional, es cuando tenemos que asustarnos del miedo y entonces enfrentarlo y decirle, ok, miedo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué es lo que puede pasar si yo tomo esta decisión, si yo cambio de trabajo, si yo me alejo de una persona que es negativa y que no debe estar en mi vida? ¿O qué pasa si yo me quito el miedo y finalmente le declaro mi amor a una persona por la que siempre he sentido algo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y trata de desarrollar en tu mente cuál es ese peor escenario para que te des cuenta que no es tan grave como parece. Y que en ese momento, siempre y cuando no haya un riesgo, siempre y cuando tú no pongas a tu familia en riesgo, no pongas tu integridad en riesgo, vale la pena tomar ese riesgo, vale la pena lanzarse un poco y descubrir qué pasa. Y tocaste allí un punto bien interesante y es alejarse de las malas personas, porque yo creo que cuando uno tiene amigos o familiares, porque el núcleo familiar es tan importante, pero hay gente tan tóxica que pueden estar como desequilibrando de chismes, de superficialidades, de energías, que uno tiene que como hacer allí también un pare y decir, epa, o sea, ¿qué es lo que está pasando y qué personas son las que me nutren o qué personas pueden estarme llevando por un camino que no es? Totalmente, con una ventaja maravillosa, que de ese grupo de personas, mi querido Alfonso, donde nosotros podemos encontrar negatividad, hay personas que tenemos que ver todos los días y hay personas que podemos elegir si las vemos todos los días o no. Entonces hay que hacer esas dos listas completamente diferentes, porque si tú tienes un jefe que tiene muy mala energía, pero tú dependes de ese trabajo, es un poco más difícil. Entonces la manera de tratar a la gente negativa es alejarte de la gente de la que puedes prescindir, de la gente con la que no tienes que socializar, a quien no tienes que llamar a invitar a tomarse un café, pero aprender a lidiar con las personas con las que todos los días tienes que vivir hasta que puedas hacer ese cambio. Entonces, ¿qué quería decir eso? Quiere decir no tomarme las cosas que el jefe dice de una manera personal, comprender la propia historia del jefe, no para caer como tonto uno, sino simplemente para entender que no es contigo, que no es personal, que ese individuo... ¿Cómo colocarse en los zapatos también de esa persona, del por qué actúa o por qué se comporta de esa forma? Exacto, y eso tampoco es para caer de tonto, y entonces ahora que el jefe te mande 12 veces a buscar café y tú digas, sí, jefecito, sí, jefecito. No, no es para caer en eso, pero es para tratar de entender por qué la persona lo hace, y eso te va a dar la paz de lidiar con esa situación sin caer en rencores todos los días. Alberto, mil gracias, esos puntos estuvieron súper claros. Yo sé que esto le va a ayudar a muchísimas de las personas que hoy nos están viendo, y no nos podemos ir sin darle la afirmación de este hermoso día que dice así: hay para mí riquezas y abundancia sin límites en el universo. Hay para mí riquezas y abundancia sin límites en el universo. Porque cuando nosotros realmente allí reconocemos, como lo decía Alberto, capitalizamos y tomamos acción, pues el universo entero nos da abundancia en esa gran apertura que aquí y ahora eres donde realmente construyes tu mayor sueño. Quien se despide, tu gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.